Nuevamente es un gusto saludarles a ustedes. Qué bueno a aquellas personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok. Muchas gracias por hacer parte de esta familia, la familia que estudia las profecías, clases de profecías para que puedas encontrar esperanza en ellas. Saludo cordial a la iglesia de la colina, a la hermana Mariana, a la hermana Magnolia, a Marelis, a todas ellas y a todos aquellos que ven y le dan me gusta a estas clases. Hoy como clase especial estamos estudiando, ya vamos para el capítulo 11 del libro de Daniel, pero les decía que no podía avanzar sin antes hacer una clase especial hablando sobre el cuerno pequeño. ¿Por qué? Pues porque allí en Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, versículos 9 al 12, lo mencionamos. Y es nuevamente traído porque merece una clase especial. Entonces, bienvenidos hoy a la clase que se llama El cuerno pequeño, su herida mortal y su nuevo surgimiento en el tiempo del fin. La intención es que hoy podamos ver e identificar quién es el cuerno pequeño, su herida mortal, y vamos a mirar su surgimiento y cuando recibe una herida mortal. ¿Qué significa el cuerno pequeño? ¿A quién se refiere? ¿Qué rey, presidente o qué persona cumple con esas características a través de la historia? Y podemos decir, no nosotros, sino la Biblia y la historia de quién es el cuerno pequeño. Recuerden que nosotros utilizamos un método historicista y fundamentado en la palabra de Dios y llegamos a esas conclusiones. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría que invoquemos a ese Dios todopoderoso, que sea Dios en nuestro medio, que sea su Santo Espíritu en nuestro medio, que te pueda dar a ti entendimiento y a mí sabiduría para explicarlo, para que la gloria y la honra sean para nuestro Dios. Amén. Muy bien, acá podemos ver entonces, vayan conmigo al libro de Daniel y vamos a leer Daniel capítulo 8 y versículos 9 al 12 y el 13. Acá se menciona algo importante y vamos a mirar otros versículos. Vamos a leer Daniel capítulo 8, versículos 9 al 13 hasta el 13. Dice allí, en mi Biblia aparece un título que dice El cuerno pequeño y su maldad. En su Biblia puede aparecer un título semejante, pero en sí vamos a mirar lo que dice la Biblia. La Biblia dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. El cuerno creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció y por él fue quitado el continuo. Subraye conmigo esa palabra, continuo sacrificio. Y el lugar del santuario fue echado por tierra. Subraye esa palabra también que es muy importante. Y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo, el sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel estaba en visión, ¿cierto? Y entonces dice, y oí un santo que hablaba con otro santo. Es decir, Daniel ve un ángel hablando con otro ángel. Y le dice, dijo aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora de que pone el santuario y el ejército para ser hollado? Versículo 14. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Otra parte donde se menciona, al menos en Daniel,
el cuerno pequeño, pues más adelante se menciona, pero más en detalle así, es los versículos 23 al 25. Vamos a leer Daniel capítulo 8, versículos 23, 24 y 25. Mira cómo dice: al fin del reinado de estos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no su propio poder, y destruirá maravillosamente y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá los fuertes y el pueblo de los santos, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los santos se levantará, mas sin mano será quebrantado. Y la visión de la tarde y de la mañana, ha dicho, es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Esa visión, entonces, muestra también en el versículo 7:25 muestra otra característica. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su santo manto hasta un tiempos y el medio de un tiempos. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Estos versículos nos mencionan en Daniel todo lo que este poder venía o se desarrollaría. Recordemos, vamos a hacer un repaso para que entremos cuál es el momento de la historia que llega acá. El momento de la historia o de la aparición es en un orden en el cual se le da a Daniel. Y en el orden que se le da a Daniel es primero en Daniel 7, cuando aparecen las bestias. Vemos y recordamos las clases de Daniel, dice: primero Daniel se le muestra un león, luego un oso, que cada animal o metal representa un imperio, y el fin y el surgimiento de él. Entonces vemos a Babilonia, vemos a Grecia, vemos a Medo-Persia con el oso, vemos acá a León, que es Babilonia, ¿cierto? Luego sigue los medos y los persas con un oso, luego Grecia con un leopardo, luego una bestia espantosa, y después de la bestia espantosa Daniel ve 10 cuernos, y de esos 10 cuernos se levanta uno tumbando 3, y tiene un periodo de tiempo que se le da para gobernar. Eso es como un breve resumen de lo que tenemos acá para mencionarlo. ¿Por qué menciono esto? Pues porque cada reino tiene un tiempo y tiene una aparición y un momento de inicio y un momento de final. Más o menos, Daniel ve que este cuerno pequeño o este rey, recordemos que el cuerno representa rey de una nación, representa que va a haber un rey en el cual va a ser diferente a todos, y su sistema de gobierno es totalmente distinto. Entonces vamos a identificar quién era este cuerno pequeño. Daniel nos habla de esas cuatro bestias grandes, que son reinos mundiales, que suben del mar. La mar representa a muchos lugares, pueblos, gente, población. Nacen de donde están los pueblos, la muchedumbre. Isaías capítulo 8, versículos 7 al 8, y Apocalipsis 7, 17 nos dicen esa referencia que representan naciones. Entonces, como repaso, decíamos entonces que la primera era como un león, ¿cierto? Daniel 7:4, con 2 alas, que representaba al imperio
al imperio babilonio. Y este imperio estaba o nace, inicia desde el año 605 hasta el 539. Ahí empieza la profecía. Y luego también nace otro en el año, nace otro que es después, que es el oso, ¿cierto? Cuando los babilonios caen a cargo de los medos y los persas, que es representado con los medos y los persas en una figura de oso. La crueldad sangrienta los caracterizaba y es usada en la profecía. Entonces primero sigue el oso y este va desde el año 539, donde finaliza Babilonia, y va hasta el 331. Nuevamente recordemos que los años antes de Cristo van disminuyendo y después de Cristo van aumentando. Entonces vamos ya en el año 539 y que hasta el año 331 empieza y culmina el reinado de los medos y de los persas. Pero después del año 31, según la historia, aparece la tercera bestia, que era un leopardo con alas, que representa en Daniel 7:6, que representa a Grecia, ¿cierto? A Grecia. Y entonces después de ese, ellos reinan desde el año 331 hasta el año 168. Entonces ya se va disminuyendo y ya vamos pasando. Ahora va el otro, que es la cuarta bestia y que simboliza a Roma, el poder romano que gobernaba todo el mundo. Y vamos a mirar algo especial, ¿cierto? Entonces, hasta aquí, hasta el cuarto reino, cada reino, tanto Babilonia como los medos y los persas, como los griegos y aún Roma, el último reino mundial, ¿cierto? Mundial, que era un solo reino, una sola potencia mundial, gobernaba todo el mundo, en aquel caso en Europa antigua. Y este reinó o estuvo presente con su mayor apogeo desde el año 168 hasta el año 476 de nuestra era. Cuando Cristo nació, cuando Cristo estuvo en la tierra, entró en el gobierno de la Roma imperial. El poder romano gobernaba Roma, entonces fue sometido allí. Y por eso dice que atentó contra el príncipe de los cielos, porque bajo la jurisdicción del gobierno romano, Cristo fue crucificado, ¿cierto? Entonces allí vemos algunos cumplimientos. Y este va hasta el año 476. Pero dice que también finalmente Roma es dividido por tribus bárbaras que ni hablaban latín ni griego, sino que se consideraban tribus bárbaras y que terminaron dividiendo el imperio y se originó los países europeos, ¿cierto? Se originó los países europeos. Esto quiero que mencionen la Biblia, que se menciona en la Biblia. Acá estamos hablando de cumplimiento de profecía que se está desarrollando allí en Europa, ¿cierto? Roma y luego en Europa. Y entonces vemos acá cómo estos países actualmente están y son conocidos. Los países fueron 10, según Daniel eran 10 cuernos, ¿cierto? 10 reyes o presidentes, que los 10 siglos los simboliza así. En Daniel capítulo 2 se ven como los pies, ¿cierto? Los pies con 10 dedos. Y en Daniel capítulo 9, acá lo representan con 10 reyes. Y allí podemos ver que es Alemanis, que representa a Alemania en el año 351, los francos, que son los franceses en el año 351, los burgundios, que representa a Suiza en el año 406, los suevos, que presentan a que su país es actualmente Portugal en el año 406, los vándalos, que son África en el año también 406,
están los visigodos, que son los españoles o España, los sajones, que son Bretaña, en el año 449, los lombardos, que es Italia, los ostrogodos, que es Italia, en el 453, y los éurulos en Italia, en el año 476. Entonces, hasta aquí vemos que después, se le dice a Daniel, después de estos surgimiento de estos grandes potencias, de estas tribus bárbaras, salieron, o de esas tribus bárbaras de Alemania, Francia, Suiza, Portugal, África, España, Gran Bretaña, Italia, podemos ver que después de esos surgimientos nacería otro rey, o en este caso sería un presidente o un gobernante, un gobernador, un legislador, que surgiría de estos 10. Entonces ya estamos para después del año 476. Efectivamente, el cuerno pequeño, o el rey que es mencionado como cuerno pequeño, es salido, es identificado inconfundiblemente y plenamente desmascarado con 20 características, 10 en el Antiguo Testamento y 10 en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar las características que identifican al cuerno pequeño o al rey que surgió después de estos reyes, ¿cierto? Después de Roma vinieron los europeos, las Naciones Unidas, y después de allí, o en ese periodo de tiempo, surge un rey diferente a ellos, con un sistema de oración. La Biblia nos dice que sale de la cuarta bestia, es decir, del Imperio Romano en Europa Occidental. ¿De dónde sale? Del Imperio Romano. Daniel 7:20 dice, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, delante del cual había caído 3, este mismo cuerno tenía ojos y boca, hablaba grandes, parecía más grande que sus compañeros. Este cuerno sale de Roma, ¿cierto? De Roma, de todo el Imperio Romano, de Roma, de Europa occidental. Solo a través de la iglesia se menciona que para esa fecha la única poder o rey que se levanta es efectivamente la iglesia o el sistema católico, iglesia católica. El oficio del César en Roma fue perpetuo en el oficio para convertir su reino en Roma papal. Es decir, ya allí se mezcla, hay el comentario Conflicto de los Siglos, y el comentario de Claudio Josefo dice que efectivamente el sistema papal y Roma, la Iglesia Católica, es ese cuerno pequeño que se habla en Daniel, que ese es el cuerno pequeño. Eso es lo que dicen los historiadores, y aquí es donde lo estamos identificando. Entonces, era importante lo que les mencionaba ahorita. Es importante de dónde sale del Imperio de Occidente. Recordemos que Roma, actualmente la Roma que gobernó fuertemente, gobernó toda Europa, y solamente en algunas partes se posesionó más, y en la parte donde más se posesionó, hacia el lado del oriente, también están los euros, los hunos, los ostrogodos, los suevos, los vándalos, los visigodos, y hacia acá estaban los burgundos, hacia el occidente, los sajones, los francos y los godos. Hacia este lado del occidente es donde nace, donde se posesiona mayormente. Y el punto específico es Roma, ¿cierto? Es Roma, que es donde allí coge fuerza mayormente, como pueden indicarlo allí. En su surgimiento, Daniel nos presenta, Daniel 8:24 dice que en su poder se fortalecerá, más no por su propio poder, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá los fuertes al pueblo de los santos. Entonces, este
este surgimiento de este poder, ellos lo que hacen es unir lo que es la parte religiosa con el Estado. La unión del Estado con lo religioso formó el sistema papal o la Iglesia Católica según la historia. En su surgimiento destruía a 3 de las 10 naciones europeas que ya se habían conformado y que habían surgido del Imperio Romano. Estas 3 tribus se habían vuelto arrianas y no se sometieron al obispo de Roma ni aceptaron el catolicismo romano, por lo cual fueron eliminados inmediatamente de las tribus y solamente quedaron 3. Así lo narra la historia. Los ébolos fueron eliminados en el año 493, los vándalos en el 538 y finalmente los ostrogodos en el año 538, donde se da su inicio de supremacía papal. Es conocido esa fecha. El año 538 de nuestra era es conocido como el inicio de la supremacía papal, donde finalmente derriban a los ostrogodos y toman el control total. Muy bien, vamos a mirar entonces en qué época. Su época sale después de los otros 10 cuernos. ¿Después de los 10 cuernos? ¿Cómo así? ¿Por qué? Primero fue Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, los países de Europa, y después de los países de Europa surge este movimiento, esta grande nación que aunque fue pequeña, fue creciendo con el tiempo y se convirtió grande. Al nacer, derriba a 3 de ellos. Después del año 476, en que se terminó de dividir y cayó el Imperio Romano, el papado se levantó en el año 538 tras eliminar a las tribus opositoras arrianas y entonces inició la soberanía papal. Su grandeza. 7:20 dice: aquel carnero que vistes que tenía 2 cuernos son los reyes de Medo y de Persia. Y en cuanto al cuerno pequeño fue quebrantado, sucedió 4, que sucedieron 4 en lugar, significa que su reino se levantará, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido de enigmas, que habla y simboliza el sistema papal. Las 7 tribus bárbaras se convirtieron entonces al catolicismo, aceptaron sus dogmas, que los vamos a mirar ahorita más en detalle, y los romanos y sometidos al Vaticano, se convirtieron en países europeos de considerable tamaño. Pero aunque el Vaticano llegó a ser un estado en tan solo un espacio en hectárea, 44 hectáreas en tamaño, el país más pequeño del mundo ha llegado a ser el más grande que las otras naciones europeas por su inmensa influencia global. Este país, Roma, el Vaticano como tal, es un país independiente, es sumamente pequeño, es demasiado pequeño, y es el país más pequeño del mundo, donde el Papa, el que esté, es el presidente, es al mismo tiempo el sacerdote, el que juzga, el gobernador, y todo su régimen es dirigido a él. Y ese es el surgimiento que se presenta allí, que es totalmente diferente a los otros países actuales que están a su alrededor, como lo son España, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia. Todos aquellos países se ven o están sometidos o ligados de alguna manera. Algunos documentales hablando sobre este Vaticano, se considera el país más rico del mundo. Su dinero está evaluado en oro y es sumamente rico y poderoso e influyente a nivel mundial. Eso es lo que Daniel vio cuando decía que prosperaba. Su diferencia: los otros 10 reinos solo se interesaron en asuntos políticos,
Pero el Papa de Roma, en asuntos políticos y religiosos, y su iglesia llegó a ser iglesia estatal de todos los países europeos de Occidente y de otros países del mundo. Es decir, el Roma o allí el Vaticano es la sede principal de todas las iglesias católicas, apostólicas y romanas que están dispersas por todo el mundo. Su economía y todo lo que se mueve va de la central que está en el Vaticano. Y eso es lo que hoy vemos, ¿cierto? Daniel lo profetizó y hoy lo vemos como una realidad. Allí podemos ver nuevamente que cuando a Daniel se le muestra la imagen en el reino Nabucodonosor, en que cada reino mundial está simbolizado por un metal, pero el último reino estaba simbolizado por barro cocido y por hierro. Eso simboliza la iglesia. Así el Vaticano es un reino que mezcla el poder civil romano con el poder religioso, es decir, la iglesia y el Estado. O sea que el Vaticano tiene poder en su jurisdicción, poder político, poder civil y poder de la iglesia, eclesiástico. Y eso es lo que se está convirtiendo hoy en día. El Vaticano es una perfecta unión de iglesia y Estado, según la historia cristiana. Su líder principal, el Papa, es a la vez el líder religioso del catolicismo mundial y jefe de Estado del Vaticano. Es jefe de Estado y es la suma, el más importante para la iglesia o para todos los católicos. Precisamente de ese país, ningún otro país europeo tiene esa característica. Usted no ve ni que en España, ni Italia, ni Portugal, ni Estados Unidos, ni Colombia tienen ese sistema. Es diferente. Por eso Daniel dice que es diferente a los demás. Y efectivamente se refiere a el Vaticano, este gobernador. Bajo su aprobación se hicieron cambios. ¿Qué se hizo? Se hicieron cambios. Según en el segundo y cuarto y décimo mandamiento de la ley de Dios, cambiaron los 10 mandamientos. Y en los tiempos de Dios, en el calendario profético que Dios ha establecido de cómo se van a cumplir las profecías, desordenaron el orden de eventos proféticos y en lugar de personas con quien se cumplirán las profecías, está escrito, será diferente de los primeros y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7, 24 y 25. Este es el único poder que ha tenido la autoridad basándose en sus credos, en su forma de gobernar, que cambiaron los 10 mandamientos de la ley de Dios, donde eliminaron el cuarto mandamiento, adorar el sábado, el sábado, donde quitaron no te harás imágenes, y proclamaron e hicieron su propia ley. Vamos a mirar entonces aquí las dos tablas, una que está en Éxodo 20, versículos 3 al 17, que básicamente están los 10 mandamientos. Y vamos a mirar algunas diferencias. La primera voy a leer de Éxodo 20, así como resumida, como están allí, si la alcanzan a ver. La primera es Éxodo 20, lo que está en la Biblia. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Éxodo 20, son los 10 mandamientos. Y esta es la ley que ellos cambiaron en su jurisdicción, en su tiempo, y la acomodaron para sí. Número 1, va a decir los 10 de corrido. 1, no tendrás la ley de Dios, según la Biblia. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 2, no tendrás ninguna ídolo ni figura, lo que hay arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni lo que hay en el mar debajo en la tierra. Número 3, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. 4, acuérdate del día sábado para santificarlo y congregárselo al Señor.
Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no mates. Séptimo, no cometas adulterio. Octavo, no robes. Noveno, no digas mentiras. Décimo, no codicies la casa de tu prójimo. No codicies su mujer ni cosa alguna de tu prójimo. Esa es la ley de Dios, un resumencito de la ley de Dios. Pero mire la diferencia y nótela usted mismo. La Iglesia Católica sacó otros mandamientos y abolió esta ley y quitó esta ley y enseñó a sus descendientes y a todos los que le siguieran y quitó del mundo esta ley. Y miren cómo dice la Iglesia el mandamiento, y muchas personas, aún cristianos, guardan estos mandamientos. Miren lo que dice, catecismo. Hablo los 10 mandamientos del catecismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 2. No tomarás su santo nombre en vano. Tercero, santificarás las fiestas. 4. Honra a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no levantarás falso testimonio ni mentirás. Noveno, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Décimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo. La diferencia entre las dos leyes es muy sencilla. En la ley de Dios quitaron el del 10º mandamiento, donde dice no codiciarás la mujer de tu prójimo ni cosa alguna de tu prójimo, y lo dividieron en dos. Es decir, el noveno quedó como no codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes de tu prójimo. El noveno y el 10 en el catecismo son los mismos mandamientos, que es el 10º de la ley de Dios. Entonces quitaron el 10º, lo quitaron y lo pusieron en dos, en el noveno y en el 10º. Y allí el sábado pusieron, en vez de sábado, pusieron santificar las fiestas. Y quitaron la de no te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo ni de lo que hay abajo en la tierra. Todo esto, ¿por qué? Pues porque ellos hicieron esto porque venía de culturas paganas y ellos tenían adoración, tenían muchos dioses, y dentro de su sistema de adoración estaban adoración a los santos, a Hermes, a las diosas, a dioses egiptos. Hay una figura que se adora, que es una figura parecida a la Virgen, que ellos hoy la modificaron como a la Virgen María, como un niño. Esas son figuras paganas, figuras que no, Dios prohíbe en su ley, en el 2.º mandamiento, no lo hagas, ¿cierto? Porque es una ofensa contra Dios. Y entonces este cambio lo hizo. Efectivamente, según la historia, el único poder rey o gobernador que hizo esto fue en el periodo del sistema papal, ¿cierto? El sistema papal eliminó la ley, la cambió, la ley de Dios. Y lamentablemente muchos cristianos guardan esta ley católica, guardan estos 10 mandamientos. Por eso y odian los 10 mandamientos. Por eso cuando se habla de los 10 mandamientos dice que eso fue abolido. Pero si le preguntas, entonces podemos matar, podemos robar, podemos hacer, no, eso es pecado, puedo acostarme con la mujer de mi primo, no, eso es pecado. Entonces solamente es pecado o quedó abolido el sábado. Y por eso cada cristiano junto con la Iglesia Católica va a adorar o sus cultos, su misa es el día domingo, porque cambiaron aún el sistema de adoración. Acá los mandamientos fueron cambiados. La Iglesia Católica adoptó la división propuesta por ¿quién? ¿Quién hizo ese cambio? Agustín de Hipona fue el que cambió los 10 mandamientos, o al menos parte de ellos, el primero que lo dio. Hasta el día de hoy es la división de los 10 mandamientos que profesa. Sin embargo, los 10 mandamientos fueron cambiados por la Iglesia Católica y un esfuerzo por simplificarlos en algo que llaman la fórmula catequética, y simplificarlos y adaptarlos a sus dogmas y a sus creencias. El emperador romano Constantino en el año 321 cambió del día sábado de Dios que se venía guardando a el día de domingo, el día
honor al dios Sol. Y entonces de ahí en el año, después del año 321, con el emperador Constantino, que se convirtió al evangelio y se volvió cristiano, y él decide que por honor a la resurrección de Jesús se va a guardar el día domingo. Y desde allí, hermanos y amigos, en adelante, usted como cristiano de otra denominación y católico guarda el día domingo. Pero esto no es bíblico, esto no lo dice la Biblia ni lo dice la historia dice el cambio, y por eso hoy Dios nos invita a nosotros a seguir guardando el día de sábado. El sábado no es para los judíos, el sábado no es para los adventistas, ni para los bautistas, ni para otras personas que también guardan el sábado, sino para todo el mundo, porque Dios demanda de nosotros guardar su santa ley. Pero esto es lo que ha hecho el sistema, o lo que hizo el sistema papal en el año 538 hasta el año 1798. Grandes cambios, y prosperaba y cambiaba e introducía dogmas, era diferente. Por eso Daniel dice que era diferente. Blasfemó, su blasfemia, dice, tiene ojos como de hombre y boca que habla con grandes cosas. Daniel 7, 8 y 20 dice: estas características de ojos abiertos aparecen por primera vez en Génesis 3:5, donde se le dice: el hombre ahora es conocedor del bien y del mal, como símbolo de la sabiduría y del conocimiento que mezcla el bien y el mal. De esta manera se muestra que la inteligencia, astucia, planificación a largo de plazo del poder papal, donde hace las cosas que sabiendo que estas malas las hace porque es astuto. Dice también Daniel que tenía una boca que hablaba grandes cosas contra Dios. Ese cuerno pequeño tenía ojos y tenía una boca. ¿Qué significa esto? Esta característica del cuerno pequeño simboliza o hace dúo de la arrogancia, de la maldad, con lo que ha estipulado con sus dogmas cristianos y su manera de liderar. Esta frase explica que cómo se blasfemia contra Dios. Se le llama blasfemia. ¿A qué se le llama blasfemia? A la pretensión humana de poder perdonar pecados. Vamos a mirarlo. Marcos capítulo 2, versículo 7. Vamos a mirar a qué la Biblia llama blasfemia, ¿cierto? Marcos capítulo 2, versículo 7. Marcos 2, 7 dice: vaya conmigo también a la Biblia. Marcos capítulo 2, versículo 7 dice: y predicando diciendo, Marcos 2, disculpe que leí la que no era, 2:7 dice: ¿por qué habla así? Blasfemia. Dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esta es una acusación que se le hizo a Jesús, los fariseos, y le dijeron: ¿cómo tú blasfemias si solo Dios puede perdonar pecados? ¿Qué es blasfemia? Hacer atributos o creerse o todo lo que tenga que ver con Dios es blasfemar contra Dios. Esa frase lo explica, se le llama blasfemia, la pretensión humana de poder perdonar pecados y de que un humano sea reconocido como Dios, siendo que solamente un hombre se le atribuye eso, que es Cristo Jesús. Ahora, el poder papal usurpó el lugar de Dios, adoptando títulos y marinos que se aplican solo a Dios. Por ejemplo, él se hace llamar el Santo Padre, el Santo Papa, el Vicario Filii Dei, el representante de Cristo en la tierra. Esas atribuciones o esos títulos solamente se le hay o se le tiene a Dios. Un humano no puede darse esos atributos. Leemos en la Biblia que eso es una blasfemia contra Dios. Por eso dice que el cuerno pequeño usurpa el trono de Dios, usurpa el trono de Dios. Él usurpó el lugar de Dios adoptando títulos, papeles que aplican solo a Dios, elevando la traición al nivel de las Sagradas Escrituras, cambiando la ley de Dios. ¿Qué hacía o qué ocurrió? Eso es una historia que la puedes encontrar, que se llama la Santa Inquisición,
que es la hora de oscuridad en el mundo. ¿Qué se prohibió allí? Se prohibió leer la Biblia. Solo el Papa o el Padre o el sacerdote podía leer la Biblia, haciéndole pasar por Cristo. Así se hace pasar por Cristo en la tierra, perdonando sus pecados. Por eso cuando van allí, las personas van y acuden a un sacerdote a que les perdone sus pecados. Mira, yo no tengo nada, yo fui católico, pero sí quiero decirte que un hombre no puede perdonar pecados. Ninguna persona puede perdonar pecados. Si tú estás yendo en tu fe, si estás yendo porque no desconocías esto, déjame decirle que hay una persona que murió en la cruz y Él, Cristo Jesús, es el único que perdona tus pecados. Por eso lo único que tienes que hacer es arrodillarte confiadamente, creyendo que Él puede perdonarte, abandonar ese pecado y continuar en el nombre de Jesús. Ve a Jesús, al único ser destinado y dirigido por Dios para perdonar pecados. Viendo el perdón con las indulgencias, se crearon indulgencias que dabas una cierta cantidad de dinero y podías pasar de un lugar de tormento que era conocido como el purgatorio y poder llegar al cielo ante la presencia del Padre Celestial. Amenazaban a las personas diciéndole, si no pagas indulgencias, entonces su familia y usted va a quemarse en los infiernos. Crearon la doctrina del infierno, del purgatorio, y el cielo sí es bíblico, pero las otras dos no. Y entonces la gente pagaba sus propiedades, todo su ahorro, y se los daba. Y entonces tenían ya la seguridad de que cuando se murieran, se iban para el cielo. Querido amigo, eso no es así. La salvación es gratis, no tiene precio. Solo tienes que ir a Jesús, aceptar a Jesús como su Salvador personal, y Dios hace el resto, porque Dios te llamó a ti y a mí para que seamos salvos. Pero esto es lo que estaba ocurriendo en este periodo de tiempo. ¿En qué año? 538 al 1798 de nuestra era. El culto a los santos difuntos, una misa por los muertos, que para que deje de sufrir y pase al cielo. Cantidades de dineros que le cobraban. Culto a la Virgen María. Bien, nosotros respetamos a la Virgen María porque es la Madre de Dios, pero no la adoramos ni la veneramos, porque el único mediador entre Dios, el que ruega ante el Padre por nosotros, es Cristo Jesús. La Virgen María va a ser salva y estará en el reino de los cielos, pero el único que es mediador entre Dios y el hombre es Cristo Jesús. La veneración al día del sol, al domingo, a través de la santificación del domingo, y la inclinación ante la hostia, donde utilizan la hostia y utilizan vino fermentado en sus iglesias para tomarlo, y eso es prohibiciones y costumbres, prohibido por Dios, y costumbres paganas. Todo esto es lo que únicamente hay un solo gobierno que hace estas prácticas. Ha habido muchos protestantes arrogantes y blasfemias del papado, como el Papa es de una dignidad y excelencia tan grande que no es meramente un hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. Al Papa solo se le llama Santísimo, monarca divino, emperador supremo, rey de reyes. El Papa es de una dignidad y de un poder tan grande que constituye uno y el mismo tribunal como Cristo. El latín factil unum et edem, el tribunal un Cristo. De modo que todo cuanto haga el Papa parece proceder de la boca de Dios. Se llama en latín habet ore, donde estipula cómo se debe de tratar y cómo sus feligreses deben de referirse al Papa o a un sacerdote, sumo pontífice, el Santísimo, el Emperador. Quiero decirle, querido amigo y hermano que escuchas esto, que estos atributos solamente son y le pertenecen a Cristo Jesús. Por eso ningún hombre ni nadie, que Dios nos libre de eso, que nosotros tengamos cosas, nombres que se refieran a Dios. Eso ante los ojos de Dios es considerado una blasfemia. Ahora,
ocupamos sobre la tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Es notable la exaltación que se le dio al Papa Julio II en ocasión del concilio de Letrán, celebrado en el año 512, cuando Cristo Marcelo le dio al Papa: tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres el gobernante, tú eres el esposo, finalmente tú eres otro Dios en la tierra. Y el Papa no lo reprendió por ello. En latín dice: tu enim pastor, tu doninci alter Deus intirris, refiriéndose que el Papa era como si fuera Dios en la tierra. Esas costumbres, como les decía, vienen heredadas de Babilonia y de Egipto, donde el faraón era considerado Dios. Y vemos que a través de la historia Dios demostró que Él es uno, Él es el gran yo soy, y que sobre Él no hay más nadie, solamente está con Él Cristo y el poderoso Espíritu Santo. El Señor nuestro Dios no reine más. Él renunció a todo poder y autoridad en favor del Papa. El Papa tiene tan grande dignidad y es tan exaltado que no es un simple hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. El Papa tiene una dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido colocado en la misma cúspide de toda la dignidad. El Papa es el monarca divino, según lo que se narró allí. Entonces, vemos que esto es el hombre lo ha llevado a la historia, y hoy este movimiento se mueve fuertemente. Y vamos a mirar algo que eso ya lo dijo Dios, que ese cuerno o ese rey, sus reyes a través de la historia se moverían y harían esto. Por eso es tan importante estudiar los libros de Daniel o el libro de Daniel, para poder identificar y que podamos tener luz y decir cuál es el camino que debemos de hacer. Donde estoy es realmente la verdad. Busquemos la verdad con todo corazón y el Señor nos llevará a ella. Su tiempo de gobierno duraría gobernando por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Daniel 7, 25 y 12 dice que este poder se les da para gobernar un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. La palabra plural significa 2 años y medio. 2 años y medio tiempo, es medio año. Así que el poder representado por el cuerno pequeño tendría la supremacía durante 3 tiempos y medio, que eso equivale a 1260 años, días proféticos o años literales en el que el Papa gobernó en su supremacía papal. Efectivamente, para que me entiendas, para yo hacerme entender y usted pueda comprender, es que si usted le suma cuando tiene su supremacía papal en el año 538, donde inicia, donde destruye al otro rey y empieza su supremacía, si usted suma, dice que va a durar 1260 años, un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Eso equivale, vamos a hacer la matemática muy sencilla, entonces dale pausa a tu mente y vamos a hacer la matemática. Dice, un año representa 360 días. Entonces quiere decir que un tiempo que es equivalente a un año representa 360 días. 2 tiempos representa 2 años. 2 años, usted lo único que hace es sumar 360 más 360, son 720 años. Y si usted a 360 le resta, que es medio año, la mitad queda en 180. Es decir, la suma es 360, que equivale a un año, más 720, que equivale a 2 años, y 180 días, que equivalen a medio año, y el total de eso es igual 1260. Y entonces quiere decir que ese es el tiempo que Dios le da
a fechas. ¿Cuál es la fecha? Usted a la fecha del año 538 le suma 1260. Saque su calculadora, haga la cuenta. Sume 538 más 1260. Eso le va a dar un resultado de 1798. Quiere decir que el sistema papal, en su supremacía como tal, gobernó desde el año 538 hasta el 1798. Fácil la profecía de los 1260 años, ¿cierto? Fácilmente es sumarle 1260 al año 538, sumarle 1260, que es el tiempo que se le dio, y eso nos lleva a la fecha de 1798, que el total fueron 1260 años. En el año 538 entonces se establece la supremacía papal, y en el año 1798 Carlos Berthier, a cargo del emperador Napoleón, mandaron a atacar al Papa actual de la fecha pues que estaba en su imperio, y Pío VI, y tuvo una herida de muerte. ¿Qué dice la Biblia de herida de muerte? Que fue encerrado, lo llevaron, lo secuestraron y murió. De allí en adelante ellos derribaron, los franceses destruyeron todo dogma, toda creencia del catolicismo, porque estaba gobernando, y jamás se volvió a levantar el sistema como tal en todo su poder. Y entonces ya todas las tribus bárbaras que mayormente eran ateas, no querían saber nada de Dios, destruyeron este poder y le dieron la herida de muerte en el año 1798. Eso es lo que narra la historia. Su persecución: perseguirá y matará al pueblo de Dios. Y veía yo, dice, que este pueblo hacía guerra contra los santos, los vencía, y en los santos del Altísimo quebrantaría. Durante 1260 años de supremacía papal en Europa, persiguió, torturó y asesinó a más de 50 millones de cristianos que tenían una fe diferente y que no se sometieron a Roma papal o a la Iglesia Católica. Y esa mancha, esa macabra actividad, se le llamó la Santa Inquisición, donde todas las personas se consideraban como herejes cuando están en oposición. Después de allí vino el renacimiento de los reformadores: Martín Lutero, Guillermo Miller, Juan Hus, ¿cierto? Pero después de eso, este periodo también aparece en la Biblia como 42 meses, que suman 1260 según Apocalipsis, que empezaron en el año 538, cuando fue arrancada la última de las 6 tribus arreanas, que fue sufrimiento, y los óstrogos, y que terminaron en 1260. La herida de muerte, esto cuando se termina, cuando se le pone fin al sistema papal, a la Iglesia Católica en su máximo poder, este poder recibió una herida de muerte según Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Vayan conmigo, que es lo que Daniel nos relaciona. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Apocalipsis 13, 3 dice: y vi que una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Este es el segundo tema que vamos a ver, que es su resurgimiento. Pero sí tenga en cuenta que este poder que culminó en el año 1798 estará presente cuando Cristo venga por segunda vez. Este y otro poder que se menciona acá en el Apocalipsis 13, las 2 grandes bestias, que lo vamos a estudiar en su momento. Este poder recibirá una herida de muerte, una herida de espada, aunque vivirá otra vez. Esta herida de espada se le ocasionó por el poder civil, a pesar de que durante el periodo de su dominio usaría el poder civil y su espada para perseguir al pueblo de Dios. Ahora, al final de su dominio, el poder civil se levantará en contra de él. Cuando
el 10 de febrero de 1798, el ejército francés, al mando general Louis Alexandre Berthier, entró en Roma y llevó preso hasta al Papa Francisco Pío VI, donde murió un año después. Es la herida de muerte que recibe allí. Bien, queridos amigos, hasta aquí este estudio queda el surgimiento de este poder. Solo quiero decirte que la Biblia ya lo menciona, yo no lo estoy diciendo, no, lo dice la misma Biblia y la historia. Por eso el Señor en el mensaje del triple mensaje de los ángeles manda una solemne amonestación, donde le dice a las personas: salid de ahí, pueblo mío. Apocalipsis 18. Salid de ahí, pueblo mío. Dios quiere que conozca la verdad y que camines en la verdad y que seas parte del pueblo en el cual el Señor vendrá a rescatar. Y soy convencido que tú eres uno de ellos. Estoy convencido que cada mensaje que has visto a través de cada video, o si he visto este por primera vez, ha tocado tu corazón. Y sé que vas a tomar decisiones para vida eterna. Allí donde estés, arrodíllate y dile al Señor que le muestre cuál es el camino. Y que le diga que quieres ser parte de ese pueblo quien honra a Dios a través de su ley. De aquel pueblo que sigue a Jesús por donde quiera que va, y aquel pueblo que predica la verdad presente. Dios te ha llamado a que seas parte de Él y a que seas un mensajero en su nombre. Jehová Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.